Viste el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Henry Merán. Él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, fue diputado al Congreso y actualmente es presidente de la comisión organizadora del primer Congreso, doctor Franklin Almeida, que ya comenzó y que será de los temas que vamos a tratar. Buenos días, Henry, un placer tenerte. Buenos días. Comentamos que hacía varios meses que Henry Merán no estaba en el programa. Sí, así es. Como para mí es un placer siempre estar con ustedes Buenos y la días. audiencia en este prestigioso espacio y programa. Gracias, Henry. Y lógicamente hay un tema obligado contigo como abogado, como experto en diferentes áreas jurídicas, que es el tema de la reforma constitucional, que hemos visto que tu partido la rechaza, pero vemos al doctor Leonel Fernández escribiendo que bueno, que eso habría que llevarlo a un referendo. Se han referido básicamente, se han concentrado en el tema del Ministerio Público, pero yo no he escuchado, yo no sé si tú, Jacqueline, has escuchado algo referente al tema de los candados o de la disminución de los diputados, etcétera. Quisiéramos contigo entrar en detalles de tu posición, por supuesto. Sí, voy a referirme primero, Ramón, a la posición institucional de la Fuerza del Pueblo sobre la propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo. La dirección política de la Fuerza del Pueblo, con la presencia de sus bloques legislativos, bloque de senadores, bloque de diputados, aprobó declarar innecesaria la propuesta de reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo. Los 4 puntos, doctor Sí, Merán. la propuesta de Completa. manera íntegra, la Fuerza del Pueblo institucionalmente considera que es innecesaria, primero innecesaria en cuanto a forma y fondo, e innecesaria en términos del momento político, del momento social, económico en que es sometida esta reforma constitucional. Innecesaria porque el documento, las propuestas que contiene el documento, la propia Constitución vigente, la Constitución del 2010, prácticamente en su totalidad consagra las vías de derecho para acometer los mismos objetivos que pretende la reforma. Y también en cuanto al momento, la Fuerza del Pueblo, y entiendo que en gran parte fue la opinión posterior también que emitió de manera institucional el Partido de Liberación Dominicana. Este no es el momento, entiende la Fuerza del Pueblo, para estar tratando una reforma constitucional, menos aún para someter un proyecto de reforma que inicia un proceso de consulta después que está sometido el proyecto de ley que llama o declararía la necesidad de reforma constitucional. Estamos hablando que si observamos toda la dinámica que se ha manejado en torno a este proyecto, es una dinámica totalmente fuera de lo que debería de ser, de lo que debe de ser la discusión de un proyecto de esta naturaleza. Este es un proyecto que se ha sometido claramente al vapor, sin las discusiones previas que requiere un instrumento que va a modificar la Constitución de la República como la ley que declararía la reforma y que aperturaría dicha reforma. Entonces nosotros como Fuerza del Pueblo hemos dejado claro, primero, que es innecesaria, repito, la reforma, que la reforma podría tener, en el caso particular, esa es mi opinión particular, un interés, digamos, noble del presidente de la República de procurar una serie de ajustes constitucionales, pero está claro que esos ajustes constitucionales que se podrían, vía esta reforma, conseguir, ya están y operan perfectamente en la Constitución vigente. Y repito, la República Dominicana no tiene ahora mismo como prioridad ni mínimamente una reforma constitucional. Como bien ha dicho el presidente Leonel Fernández, la prioridad de la República Dominicana es tener más empleo. La prioridad del pueblo dominicano es tener un servicio energético que medianamente cumpla con las expectativas de un país que se supone que debió hace años ya tener ese problema resuelto. La República Dominicana lo que tiene ahora mismo como prioridad es terminar de transformar en términos de calidad el sistema educativo dominicano. Pero doctor Merán, nosotros lo que necesitamos también es una reforma
al sistema de seguridad social. Nosotros lo que necesitamos es un esquema que le permita al pueblo dominicano acceder a los productos y la canasta básica de manera más económica y que pueda tener una calidad de vida superior a la que está teniendo. Es decir, para la Fuerza del Pueblo esas son las prioridades básicas en las que tendría que estar esta nueva gestión, concentrando sus esfuerzos, concentrando su trabajo, no en una reforma constitucional que claramente vendría a procurar en términos de derecho lo que ya tenemos perfectamente en ejecución. Porque Ahora, doctor, la prioridad de la agenda la determina el gobierno y en este caso la determina el presidente. Y el presidente fue claro en campaña diciendo que haría esa reforma y que le haría tan pronto ganara la presidencia si le favorecía el voto popular. Y la gente sabía que esa era su agenda y votó por él. Por tanto, la oposición no debe pretender, digo yo, que haga lo que diga la oposición, sino lo que él tiene su programa. no, nosotros claramente no desconocemos el derecho que tiene el Poder Ejecutivo de someter una reforma constitucional. Ni digamos el interés que despierta en este tema, también el hecho de la mayoría calificada que tiene el partido de gobierno en la Asamblea Revisora. Es decir, nosotros estamos claros y conscientes de que es un derecho y que el Poder Ejecutivo, llámese el Presidente de la República, tiene la posibilidad, en términos de matrícula en la Asamblea Revisora, de aprobar una reforma constitucional. Ahora bien, es el momento de discutir este proyecto, de reformar la Constitución. Repetimos, es una prioridad del pueblo dominicano ahora mismo una reforma. En ninguno de los temas, de los 5 grandes temas que se plantean reformar, existe una necesidad real y perentoria de reforma. Con relación a los famosos candados, que es el primer elemento que se esgrime, ¿verdad?, de fortalecer la modalidad de presentación de una candidatura presidencial y por lo tanto ser electo presidente de la República. Bajo el esquema que establece la Constitución actual, es perfectamente posible obtener los resultados que el propio Poder Ejecutivo pretende con esta reforma. Simplemente es cumplir con lo que establece la Constitución actual. Pero, perdón, Henry, en el 19 por poco la incumplen. No, pero si no se producen las movilizaciones y la llamada de Mike Pompeo, la Constitución se hubiera modificado en el 19 para permitir la repostulación. Pero es justamente, Ramón, el fundamento de lo que tiene que alcanzar la clase política dominicana. Si las constituciones son para cumplirlas, no para modificarlas al antojo del gobernante de turno. Y porque incluso pero justamente eso es lo que se quiere evitar. Pareciera, doctor, por las explicaciones que se han dado, porque la modificó el propio doctor Leonel Fernández en el 2010, Danilo Medina en el 2015 y por poco se modifica en el 2019. Sí, es que la Constitución... Más 30 y pico de veces antes por la misma razón, el tema de la permanencia en el poder. Incluso las propias constituciones son modificables en el tiempo. Porque ahí es donde está, yo entiendo, la confusión conceptual. Nosotros tenemos un esquema que establece la Constitución de 2 periodos, de 2 postulaciones, digámoslo así. Y desde luego, si alcanza la presidencia, 2 periodos constitucionales y nunca más. Es el actual esquema que está vigente. Si nosotros cumplimos con ese mandato, para ese tema no hay que modificar la Constitución. Más aún, si se fortalece o se procura bajo una especie de candado, que es lo que se ha diseñado en este momento, que eso no pueda ser modificado, eso también abogados constitucionalistas que no hemos dedicado a esta materia, incluso académicamente, sabemos que eso tiene su diferencia y sus interpretaciones, porque podría una asamblea revisora posterior a esta, que en cualquier momento se pueda aperturar, no modificar justamente de nuevo ese artículo. Yo entiendo que lo podría hacer perfectamente. Pero entonces, quizá más difícil. En el fondo... Habría que tener la mayoría que tiene hoy el... Claro que sí, que a eso es lo que la fuerza del pueblo en principio aspiraría. Porque vamos a ver,
Si el Poder Ejecutivo quiere complicar, digámoslo así, dificultar el que se modifique justamente la modalidad de elección presidencial, pues lo que tendría pura y simplemente que aumentar la mayoría para acometer esa modificación. Es lo que tendría que hacer actualmente. Pero tendría que irse a una modificación constitucional. Sí, pero por supuesto, y podría ser más legítimo, Ramón, el que digamos, en vez de los candados que se plantea, que en la práctica, repito, no tienen utilidad, ni terminaría procurándose con eso el objetivo que se pretende, lo más sensato hubiera sido, en todo caso, agravar la mayoría a los fines de modificar ese artículo. En vez de las 2/3 partes, como en la actualidad, podría hablarse de las 3/4 partes, incluso de la propia matrícula de la Asamblea Revisora. ¿Y qué opinión le merece a usted de que el presidente Abinader esté haciendo esta reforma que no lo beneficia a él? Eso no le da como más fuerza a su argumento, porque él está haciendo algo como presidente que bien pudo haberlo dejado así o cambiarlo a su favor, pero esto no le va a favorecer a él. Pero que no le beneficiaría de ninguna manera, porque creo que ahí es donde está el doble concepto que debemos de tener claro. Es decir, no le beneficiaría de ninguna manera porque que no puede aspirar de nuevo. Es decir, este artículo, el esquema existente constitucionalmente hablando de elección presidencial, imposibilita al presidente de la República actual a volver a aspirar. Por lo tanto, no es un acto heroico que se está haciendo en este caso. Todo lo contrario, lo que debe de llamar al presidente de la República y todos los que ejercen en su oportunidad, cada oportunidad, el poder, es llamar al respeto a las reglas de juego que establece perfectamente la Constitución de la República, porque se plantea, bueno, fortalecer para yo no volver. Bueno, pero que no puede volver de ninguna manera. Es lo que establece la Constitución al día de hoy. Y todo el que esté en esa condición tampoco podría volver. Si vamos al aspecto, como dice mi querido Ramón, del Ministerio Público, que se ha pronunciado por diferentes vías, la Fuerza del Pueblo y el doctor. Doctor, me están haciendo señas, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Entonces conectamos con la parte del Ministerio Público y también lo de la reducción de los diputados y eso, porque también queremos hablar del Congreso que está desarrollando el partido, que es un tema importante. Volvemos en unos minutos con el doctor Henry Merán. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Henry Merán, abogado y académico y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, presidente de la comisión que organiza el Congreso, doctor Franklin Almeida. Antes de la pausa estábamos haciendo un análisis de la posición del partido y de él como abogado constitucionalista respecto a la propuesta de reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso. Y nos quedamos en la parte relativa al Ministerio Público, unificación de elecciones y reducción de la cantidad de diputados, para ya pasar al tema del Congreso. Con relación a la propuesta de reforma sobre el Ministerio Público, se pretendería el gobierno fortalecer o instaurar, muchas veces ese es el discurso, una verdadera independencia en el Ministerio Público, y que la Fuerza del Pueblo ha señalado que esa independencia ya la consagra literalmente la Constitución de la República a partir de su artículo 170. Y más aún, la Ley Orgánica del Ministerio Público también establece en su artículo 11 literalmente en qué consiste esa independencia. Por lo tanto, bajo el esquema constitucional actual y bajo la ley que rige el Ministerio Público, su independencia está totalmente consagrada y garantizada. Más aún, llama la atención que por un lado el gobierno ha esgrimido como bandera en términos de conquista y de logros en su ejecutoria, incluso le esgrimió como bandera electoral en la campaña pasada, la independencia del Ministerio Público. El gobierno ha pregonado por las 4 esquinas que
hay un ministerio público, que existe un ministerio público independiente. Bueno, pero justamente ese ministerio público independiente ha sido posible por lo que establece la Constitución de la República, el marco legal actual constitucional y de la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, si tenemos un Ministerio Público independiente, que es lo que señala y pregona el gobierno dominicano, entonces no es necesario ni modificar la Constitución porque claramente lo establece, y mucho menos la ley orgánica del Ministerio Público. Peor aún, la modalidad que se plantea de elección del Procurador General de la República es altamente confusa y diría yo hasta peligrosa, que en nada aporta a dicha independencia. Todo lo contrario, lo que hace es que afecta a esa independencia, porque la modalidad... ¿Cómo que le afecta? Oh, pero claro, porque por un lado la modalidad es llevar la elección o ponerle en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, que dicho sea de paso, según su ley orgánica, no está facultado para designar el Procurador General de la República, porque lo que hace el Consejo Nacional de la Magistratura es que designa o evalúa jueces o futuros jueces, no el Ministerio Público, que nada tiene que ver con la designación de un juez o la evaluación. Y esa designación lo que hace es que transfiere la firma, digamos, de un decreto, que es lo que se hace ahora por mano del presidente, de mano del presidente de la República, transfiere esa designación al Consejo Nacional de la Magistratura, que está presidido por el presidente de la República, que claramente tiene un control político, porque así se desprende de su composición actualmente. Pero peor aún, es que la propia propuesta dice que quien propone como única vía de propuesta, es decir, como única alternativa, es el presidente de la República, que lleva su candidato al Consejo Nacional de la Magistratura. Ni siquiera se cuida la propuesta de hablar de una terna, que sería lo lógico que en este caso el presidente de la República llevar una terna al Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, y de una terna el Consejo, aún él en mayoría y presidiéndolo, bueno, pues termine el Consejo definiendo el procurador. No, lo que habla es de una propuesta que lleve el presidente, y esa propuesta prácticamente lo que haría el Consejo Nacional de la Magistratura es validarlo. Pero hay un elemento que yo entiendo, y dado el análisis que hemos hecho de cómo operaría esta modalidad, es altamente preocupante. Pues resulta que si la propuesta está en manos del presidente de la República al Consejo, y el propio proyecto de reforma constitucional establece que existiría una inamovilidad por 2 años ahora, originalmente era por 4, se modificó la propuesta, ahora es por 2. Eso acarrearía en términos políticos una presión definitoria hacia el presidente de la República que hace la propuesta de recomendar a una persona verdaderamente afín a su partido o verdaderamente afín a él en términos personales, porque estamos hablando que habría una inamovilidad de 2 años y estaríamos corriendo el riesgo de convertir este esquema en algo parecido a lo que ocurre en Perú, a lo que ocurre en Guatemala, a lo que ocurre en el Ecuador y algunos otros países de América Latina. Porque ¿qué es lo que ocurre en Perú? Que ha tenido 7 presidentes en menos de 10 años. Justamente que la designación del fiscal nacional peruano, que es inamovible, termina convirtiéndose en una espada de Damocles para la estabilidad política en ese país, y entonces la actividad política termina siendo judicializada y utilizando el Ministerio Público como un instrumento de persecución política. Entonces, cuidándose de esos aspectos, cualquier presidente de la República, lejos de promover la elección, como bien promovió el actual presidente de la doctora Miriam Germán, que reconocemos todos sus altas condiciones e independencia en el ejercicio de sus funciones, lejos de
el presidente de turno promover la elección de una ciudadana de esa categoría, lo que terminaría es, por vía de consecuencia, eligiendo a un afín de él totalmente, porque ese procurador o procuradora terminaría siendo inamovible por un periodo de tiempo. La reducción de los diputados, que parece que incluso los internos del PRM no están de acuerdo. Yo entiendo, Ramón, que es también innecesario. En mi opinión personal, como es legislador y conocedor en gran medida de este tema, no es innecesario. Diría que es hasta contradictorio. Por eso también, aparte de la innecesariedad de la reforma, que como establece la Fuerza del Pueblo, yo también entiendo que es una reforma contradictoria. Es una reforma que se solapa un aspecto con otro, porque vamos a ver, 190 diputados y diputadas, que su número está congelado por la Constitución del año 2010. Estamos hablando que la Constitución del año 2010 ya prohíbe el aumento de ese número. Y se ha segmentado la representación, en la representación de esos 190 diputados, la representación del pueblo dominicano. Se ha segmentado todo el territorio nacional y el exterior. En un país que los últimos censos definen claramente un aumento de su población, estamos hablando de la República Dominicana, según nuestro censo, crece alrededor de 80 a 85 mil habitantes por año. Si nosotros, más que mantener congelado el número en 190, reducimos ese número a 137, que es lo que está planteando la propuesta, nosotros estaríamos en el fondo creando una crisis de representación. ¿Cómo va a ser? Pero por supuesto que sí, porque... ¿Y los comparativos que se hacen, doctor, de que tenemos un Congreso supernumerario con relación a otros países que tienen mucho más cantidad de habitantes y la representación congresional es menor, pero quizá más efectiva? Sí, pero cada país tiene su dinámica y tiene su idiosincrasia política. Nosotros hemos tenido en los últimos decenios un Congreso bicameral. Lo hemos tenido en algún momento unicameral, pero un Congreso bicameral, con un senador por cada provincia y un diputado, 2 diputados base por provincia y un diputado o diputada por cada 50,000 o fracción de habitantes por demarcación. Es decir, ese es el modelo que tenemos, congelado a 190, y sigue creciendo la población. Estamos hablando que los 190 diputados actuales antes representaban 8.5 millones de habitantes, hoy están representando 10.5 millones de habitantes. Estamos hablando que los niveles de representación en la práctica, bajo el modelo que tenemos, se están disminuyendo bajo la congelación a los 190. Peor haríamos ahora disminuir, pienso, es decir, sería innecesario, sería contraproducente, disminuir ese número a 137. Peor, y yo diría que hay un elemento que es aún peor, es que la propuesta establece que de los 137 habrían, o se mantendrían los 7 del exterior y bajaría a 110 el nivel de diputados territoriales, porque 20 serían por acumulación de votos de los partidos, es decir, bajo el esquema, digamos, antiguo que teníamos de elección de diputados. En el fondo, de 190 diputados, 190 diputados, sacando los 5 nacionales que por acumulación de votos, nosotros estamos al día de hoy eligiendo 185 legisladores por el voto preferencial. Bajo este esquema de representación que está planteando la nueva propuesta, estaríamos hablando de elegir 117 diputados por el voto preferencial de los 185 que el pueblo dominicano está eligiendo actualmente. En definitiva, hay una reducción del acceso democrático que tendría el pueblo vía el voto preferencial hacia sus legisladores. Yo entiendo que institucionalmente no es conveniente, desde luego se alega
que va a haber una reducción de alrededor de 1.000 millones de pesos si adoptamos este mecanismo de disminución de diputados. Yo entiendo que lo que más le conviene en el fondo al pueblo dominicano es mantener su esquema de representación de 190 legisladores de manera congelada, como existe actualmente en la Constitución de la República. 190 diputados y diputadas y 32 senadores o senadoras. Henry, en los pocos minutos que nos queda, vamos a hablar rápidamente del Congreso. ¿En qué punto nos encontramos hoy en el Congreso? La Fuerza del Pueblo tan pronto concluyeron los procesos electorales de este año, se abocó a iniciar lo que es ya su primer Congreso Nacional Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancière, y también definió aperturar el primer Congreso Nacional Elector Manolo Tavares Justo. Estamos hablando que la Fuerza del Pueblo en estos momentos, en adición a su labor opositora que le corresponde y compete en virtud de ser el primer partido de oposición de la República Dominicana, compagina esa labor con su trabajo interno. Y este trabajo tiene que ver con estos dos grandes congresos. Actualmente tenemos aperturado el primer Congreso Nacional Ordinario, que es el que nosotros estamos coordinando, y una comisión de compañeros y compañeras del partido. Y este Congreso Ordinario se fundamenta en 4 fases. La primera fase, que tiene que ver con diagnóstico y evaluación de toda nuestra estructura interna versus los resultados que el partido tuvo en las elecciones pasadas. Hay una segunda fase que tiene que ver con la evaluación de toda la estructura electoral en cada una de las juntas municipales del país y la OCLE del exterior. Una tercera fase o etapa que tiene que ver con la auditoría territorial y presencial del padrón orgánico y de miembros de la Fuerza del Pueblo, que también está trabajando una subcomisión, al igual que las otras fases del partido en ella. En este caso, la subcomisión de auditoría del padrón La Colina, el compañero Bautista Roja Gómez. Y la última fase o etapa del Congreso Ordinario tiene que ver con la apertura de las mesas temáticas, 19 mesas temáticas que ya estamos en un proceso de inscripción en la misma, donde los compañeros y las compañeras, de manera libre, voluntaria, democrática y participativa, se pueden inscribir en la mesa de sus preferencias sin ningún tipo de limitación y trabajar, opinar, discutir sobre los temas que le competen a cada mesa y, desde luego, someter propuestas en cada una de esas mesas que terminarían siendo aprobadas por cada mesa y llevadas a una plenaria final del Congreso que terminaría aprobando los documentos por cada área del partido que regirían la vida de la Fuerza del Pueblo en los próximos 4 años, como establece la ley de partido y el estatuto de la Fuerza del Pueblo. Luego, concluido el Congreso Ordinario, a finales del mes de marzo, pues se aperturaría, como señalaba, el Congreso Nacional Elector Manolo Tavares, que tendría como objetivo, de acuerdo al plan que aprobó la dirección central del partido, elegir todas las autoridades del partido, como también establece la ley 3318 del partido. En definitiva, la Fuerza del Pueblo está inmersa en un ciclo de reforma, de transformaciones, sobre todo de consolidación del partido como principal fuerza, primero opositora y desde luego como una fuerza que ganará las elecciones en el año 2028. Henry Mera, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y como todos los martes, la doctora Luz Rosa Estrella con su segmento de psicología